Cordial saludo para, para todos. Mi nombre es Recién Cardona Corrales. Vengo a presentar la tarea 6, que es un análisis de estudios sobre la resonancia magnética. Bueno, vamos a iniciar. Primero que todo, pues el contenido se basa en movimiento de spin y precesión, magnetización longitudinal y transversal, tiempo de relajación, componentes que conforman las secuencias, la función de los medios de contraste en resonancia magnética, función de la jaula de Faraday, antenas y tipos. Bueno, vamos a iniciar con los movimientos de spin y precisión. El movimiento de spin es aquel movimiento de un protón que gira sobre su eje y en sí mismo. Las partículas giratorias o con spin exhiben un momento magnético similar al de un cuerpo cargado eléctricamente que gira. Esta semejanza desaparece cuando vemos que hay momento magnético de spin para partículas sin carga como los fotones. A continuación se presenta una ilustración que explica la rotación o spin de un protón. Acá podemos observar la dirección del campo magnético y la dirección del spin que gira y la dirección del campo magnético que gira al lado contrario. El movimiento o frecuencia de la precesión son las veces que los protones o spines giran alrededor del campo magnético principal por segundo. Es un campo magnético. Los protones deben obtenerse del agua, tejido adiposo y muscular. Cada uno de estos tejidos que contienen protones obtiene una precesión de frecuencia diferente, es decir, cada tejido, hueso, grasa, músculo, órganos, etc. tiene una frecuencia diferente de precesión. La siguiente ilustración explica más de detalle el movimiento. Como podemos ver, acá está el movimiento de precesión y los campos magnéticos. Bueno, ahora sigue la magnetización longitudinal y transversal. La longitudinal es cuando los protones devuelven la energía al entorno molecular y se recupera la magnetización longitudinal, por lo que el intercambio energético es más eficaz y el T1 es largo. Y la magnetización transversal es un proceso que ocurre cuando la velocidad de la relajación T1 se representa mediante una curva exponencial. El eje vertical indica la cantidad de magnetización longitudinal y el eje horizontal el tiempo en segundos. Tiempo de relajación transversal o T2, longitudinal o T1, eco, TE, repetición TR. La relajación transversal o T2 representa las mediciones del tiempo de relajación que se muestran en las secciones transversales. Estas imágenes se generan utilizando los mismos principios imágenes ponderados en T1 que solo se producen en las pantallas horizontales. En la relajación longitudinal o T1 es una disposición del tiempo de relajación que aparece en el plano longitudinal y estas imágenes se generan principalmente a partir de datos del índice de relajación, que es la diferencia entre los protones del campo magnético principal en plano longitudinal. En otro lado, la relajación eco o TE es el tiempo expresado en milisegundos que transcurre entre el inicio de la secuencia de pulsos y la adquisición de datos de los protones excitados. Y finalmente la relación de repetición es el tiempo que se tarda en milisegundos en completar pues el ciclo completo de la extracción de la secuencia por pulsos. Componentes que forman las secuencias. La secuencia spin-hecho. La secuencia spin-hecho presenta un estudio de un pulso de radiofrecuencia de 90 grados y cesante de un pulso de 180 grados. Después del doble de tiempo entre dos pulsos se obtiene una señal o eco del tejido incitado. Se emplean repetidamente varias sucesiones de pulsos de 90 y 180 grados. Cada pulso genera un eco formando una onda de radiofrecuencia que proporciona pesquisa atómica. Componentes con que conforman las secuencias. La secuencia spin-hecho potenciada en T1. La secuencia spin-hecho potenciada en T1 se caracteriza por ser obtenida en poco tiempo de repetición y eco.
En ello, la información se adquiere antes que las diferencias en el componente de magnetización longitudinal entre tejidos que surgen como las dispancias en la intensidad de signos. Componentes que conforman las secuencias spin hecho potenciada en T2. Por otro, la secuencia en spin potenciada T2 emplea tiempos de repetición y tiempos de eco largos. Se elimina el efecto T1 y se obtienen imágenes ponderadas en T2. Con esta secuencia se representa la grasa como una señal de baja intensidad y el líquido como una señal de alta intensidad, y es útil para identificar cambios patológicos y que normalmente se caracterizan por un mayor contenido de agua. Con las componentes que conforman las secuencias de spin hecho potenciadas densidad de protones. La secuencia de spin hecho de potenciada densidad de protones opera en un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco corto. La diferencia del componente de magnetización longitudinal entre los tejidos es relacionada con la diferencia de la densidad de protones en el núcleo de las moléculas de hidrógeno por cada tejido, y las imágenes se obtienen por protones. La densidad de las estructuras fluidas produce una señal intermedia y hay una distinción débil entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Una secuencia utilizada anteriormente para identificar las lesiones de la sustancia blanca. Componentes que conforman las secuencias. La secuencia de inversión y recuperación. Esta secuencia se encuentra conformada por una variante de la secuencia spin hecho, similar a esta, en la que se añade un pulso inicial de 180 grados. Antes de la secuencia spin hecho, se le conoce como pulso de inversión e implica un parámetro adicional conocido como tiempo de inversión TI, usado para invertir o anular selectivamente la señal de algún tejido. Secuencia de estío. Esta secuencia considera la estructuración en base a T1 corto de la grasa. Consiste en la aplicación de un pulso de inversión de 180 y cuando la curva de relajación de la grasa se recupera, se aplica una secuencia S clásica. Y secuencia de Flare es una secuencia potenciada en T2 en la que se anula la señal proveniente del líquido cefalorraquídeo. La sustancia blanca se observa de menor intensidad de señal de radiación con la sustancia gris y el líquido cefalorraquídeo hipotenso. Función de los medios de contraste en resonancia magnética. La resonancia magnética usa agentes o medios de contraste cuya capacidad es de optimar el aforo diagnóstico. Los agentes de contraste consisten en componentes paramétricos que componen transformar los tiempos de relajación T1 y T2, acrecentando el contraste entre tejidos. El agente más utilizado es el gadolinio. El uso de gadolinio ha superado el uso de otros elementos en general. Los contrastes asentados en otros componentes son menos habituales. Función de la jaula de Faraday. El efecto por el cual el campo electromagnético en el interior del conductor es cero en el equilibrio se conoce como jaula de Faraday, que compensa la influencia de los campos externos. Eso es porque cuando el conductor se somete a un campo electromagnético externo, se concentra, por lo que se carga efectivamente en la dirección del campo electromagnético y se carga negativamente en la dirección opuesta. Su finalidad es eliminar las interferencias de radiofrecuencia del exterior, para no afectar a la recepción y creación de imágenes, así como impedir la emisión de fuertes campos electromagnéticos generados fuera del perímetro. Antenas y tipos. Las antenas de resonancia magnética son instrumentos que se usan para captar las señales en los tejidos anatómicos. Se considera esencial el área y el tipo de antena para tener una resolución especial requerida. Existen en la actualidad los siguientes tipos de antenas. La antena de transmisión-recepción tienen el propósito de enviar pulsos de radiofrecuencia y acoplan los signos de los tejidos, remiten posteriormente del pulso mencionado
La antena de recepción es la más usada y solo asocia la señal que formó en los tejidos anatómicos ulteriormente de los pulsos de radiofrecuencia. La antena envolvente rodea parcialmente al paciente y acopia de un modo analógico el signo en el área anatómica que se quiere estudiar. Las antenas superficiales dependen de la profundidad, absorben de buena manera o de peor intensidad de señal. Antena lineal toman la información de planos o ejes, por ello se limita demasiado la capacitación de ciertos cortes como el corte axial, coronal y sagital. Antena de cuadratura absorbe la señal de dos canales diferentes, por lo que se logra hacer secuencia en cualquier plano y su resolución espacial sería mayor. Y antenas multielemento o passive array, lo cual es la unión de varias antenas con un pequeño FOV y una alta radiación señal, dividiendo por el ruido en cada antena que se recoge la información del tejido, lo cual se acoplan y forman una sola imagen. Muchas gracias. Esto fue la consulta sobre la tarea 6. Espero hayan entendido. Cordial saludo.